Mateo era un joven arquitecto que había logrado lo que muchos soñaban, o lo que muchos a veces, como tú y yo, soñamos: una carrera exitosa, una casa moderna en la ciudad, un futuro brillante por delante. Pero a pesar de todo esto que él tenía, algo le faltaba, como muchas veces te falta a ti y a mí, con todo lo que ya hemos logrado. A veces las noches son largas y frías, aunque el aire acondicionado marque la temperatura perfecta. O si estás en otra parte del país, o en un tiempo en donde la calefacción esté ideal. Siempre llega ese silencio en nuestro lugar, ese silencio ensordecedor. Aunque un día, mientras supervisaba una obra, un accidente casi le cuesta la vida. Un andamio se dio justo después de que él se apartara por instinto. Nadie lo vio, pero Mateo se quedó parado allí, con el corazón latiendo como un tambor. Fue en ese instante que escuchó algo, no con los oídos, sino con el alma. Una voz suave, serena, casi un susurro: estoy contigo. Esa noche no pudo dormir. Pensó en aquella voz y recordó cómo de niño su abuela le leía la Biblia. Dios habla de muchas formas. Dios te habla a ti, Dios me habla a mí de diferentes maneras, decía ella, la abuela de Mateo. Pero hay que saber escuchar. Mateo se dio cuenta de que había estado demasiado ocupado con su mundo como para prestarle atención al Creador. Pasaron semanas y Mateo comenzó a buscar. Fue a iglesias, habló con sacerdotes, pastores, leyó las escrituras, pero lo más importante fue que comenzó a orar y a quedarse en silencio después de orar. Fue ahí donde la voz volvió, no con palabras audibles, sino como una certeza interior, una paz que guiaba sus decisiones, como una brújula en medio del caos. Renunció a proyectos que iban en contra de sus principios. Se reconcilió con su padre, a quien no veía desde hacía muchos años. Comenzó a construir hogares para familias necesitadas, usando su talento no solo para edificar casas, sino también esperanza. Un amigo le preguntó un día por qué había cambiado tanto. Mateo solo sonrió y respondió: porque aprendí a escuchar, no al ruido del mundo, sino a la voz de Dios. Y esa voz, aunque a veces parezca un susurro, es la única que nunca se equivoca. Y así es, con esta reflexión, en un mundo lleno de ruido, de distracciones y caminos confusos, recuerdo aquella enseñanza en Juan, cuando Jesús nos compara a ti y a mí como sus ovejas. Y yo me pregunto, ¿por qué como una abeja? La oveja necesita un pastor que las guíe y las proteja, al igual que nosotros. Las ovejas son vulnerables a los depredadores y a las enfermedades. Un pastor cuida de sus ovejas y las protege de los peligros, al igual que Dios cuida de ti y de mí. Por eso en Juan el Señor dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y estos tres verbos creo que marcan todo en tu vida y en mi vida. Escuchar la voz. Esa iniciativa creo yo que siempre viene de Dios. Todo parte de Él, que Él nos llama a la comunión con Él. Por eso dice: las ovejas escuchan mi voz. No dice las ovejas prestan atención, las ovejas, no, las ovejas escuchan mi voz. Así como Mateo. En esta historia de hoy, Mateo escuchó una voz interior. ¿Cuál es la voz interior que estás escuchando tú, hermano? ¿Cuál es la voz interior que escucho yo en mi vida? Él quiere que nos abramos a la escucha. Porque es que si permanecemos sordos, dejando que entre el ruido de todo el mundo y no entre la voz de Dios, entonces no vamos a poder estar en comunión. Es importante que tú y yo nos abramos a esa escucha, porque es que el que escucha significa que tiene disponibilidad.
Docilidad como las ovejas significa que tiene un tiempo dedicado al diálogo. Escuchar a Jesús se convierte en el camino para descubrir que Él nos conoce. Y ese es el segundo punto, el segundo verbo que Él narra en el Evangelio. Él nos conoce. El pastor conoce a sus ovejas. Y es que conocer también significa amar. Quiere decir que el Señor, mientras nos lee por dentro, nos ama, no nos condena, nos quiere. Y si le escuchamos, descubrimos esto, que el Señor nos ama. El camino para descubrir el amor del Señor es escucharlo. Y finalmente, el tercer verbo, las ovejas que escuchan y saben que son conocidas, le siguen. Hoy te invito a que le sigas. Escuchan, se sienten conocidas por el Señor y siguen al Señor, que es su pastor. Y quien sigue a Jesús, ¿qué hace? Va donde Él, por el mismo camino, en la misma dirección, con un poquito de turbulencia en nuestra dirección, pero Él se interesa por nosotros, nos toma en serio, te toma en serio a ti y a mí, al quien sufre, al quien llora, te tiende la mano, carga sobre sus hombros, igual que tú, tu cruz. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Pues solo déjate amar. Deja que el Señor nos ame. Y el dejarse amar, paso a amarlo, a imitarlo, a seguirlo. Escucha la voz del Señor. Deja que Él te conozca, deja que Él te lea de adentro y pueda guiar tu camino. Y síguele. No hay más consejo, no hay más recomendación que seguir la voz del pastor. Que tengas un excelente día, hermano. Dios te bendiga y te guarde. El Señor es mi pastor y nada me falta. Me hace descansar en verdes prados y me guía por tranquilas aguas. Me da nuevas fuerzas y me lleva por rectos caminos, haciendo honor a su santísimo nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, yo nunca te